Buenos días, estamos en una edición más de los desayunos digitales del Bierzo Digital. Hoy nos acompaña Pablo Linares, que es nada más y nada menos que director gerente de alimentos de calidad del Bierzo, que agrupa a todos los alimentos y marcas de garantía, indicación geográfica protegida, en concreto, pues para que no me olvide de ninguno, botillo, manzana, reineta, pera conferencia, pimiento, castaña y cereza. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Nos acompaña también Alex Estebanes, nuestro redactor jefe. Hola, buenos días. Y Claudia Cabo, redactora del Bierzo Digital. Buenos días. Pues nada, vamos al tema. De momento ha sido toda una sorpresa agradable que bueno, pues que todos los alimentos de calidad del Bierzo hayan aunado esfuerzos y sinergias, como se dice, para, bueno, en una sola dirección o coordinación, en este caso la tuya, pues se avance más en todo lo que hay que hacer, que nos contarás ahora a lo largo de la charla. En principio, ¿qué es Alimentos de Calidad del Bierzo y por qué el vino se ha quedado fuera de la asociación? Bueno, pues Alimentos, como has comentado, es una agrupación, ¿no?, de todas las figuras de calidad que tenemos en la comarca, no vínicas. Efectivamente, el vino queda aparte. Bueno, queda aparte únicamente porque dentro del concepto que teníamos de alimentos de calidad, pues realmente incluir al vino era un poco más complejo, por lo que os voy a contar, y porque, bueno, pues tienen otra dinámica de funcionamiento de siempre, ¿no?, tienen otra trayectoria, y creíamos que esta iniciativa, de momento, pues no encajaba bien, pues, con la idiosincrasia del mundo del vino. Alimentos surge para tratar de dar fuerza y dar peso a lo que es el sector agroalimentario de la comarca. Siempre, y sobre todo en estos años, hemos venido hablando todos, desde nosotros del propio sector hasta cualquier representante político de cualquier administración, sobre el valor que podía tener y que tiene la agroalimentación en la comarca, pero realmente vemos que no somos capaces de dar ese salto cualitativo y cuantitativo. Sí que estamos, y sí que es cierto que durante todas estas sucesivas crisis económicas que llevamos, por desgracia, sufridas en el Bierzo, desde el fin de la minería, los cierres de las centrales térmicas, toda la desindustrialización que estamos viviendo, el único sector que ha permanecido y que incluso en determinados ámbitos ha seguido creciendo es el sector agroalimentario. Aún así necesitamos avanzar más, necesitamos dar un paso más, ¿no?, dar un salto más para que realmente demos todo el potencial que creemos que el sector agroalimentario en esta comarca es capaz de generar, y toda la economía que es capaz de mover. Los sellos de calidad al final eran nuestra bandera, o son nuestra bandera, son los productos un poco estrellas, los más reconocidos, y los que nos da sobre todo la diferenciación de cara a otros territorios y a otras producciones. Estamos en un mundo en el que estamos totalmente globalizados, y sobre todo en la alimentación. Cualquiera puede bajar al supermercado de barrio debajo de su casa y verá que tiene productos ya de cualquier parte del mundo, por muy pequeño que sea el supermercado, ¿no? Estamos absolutamente globalizados. Lo que permite al Bierzo que tengamos producción agropecuaria, que tengamos producción de alimentación, es la diferenciación que tenemos gracias a esos sellos de calidad, porque si no, con nuestros tamaños de producciones, de volúmenes de producción, seguramente estaríamos fuera de la mayor parte de los mercados. ¿Qué ocurre? Que muchas de ellas, por separado, pues son producciones pequeñas. Si pensamos, por ejemplo, en la IGP del pimiento, pues es una producción muy pequeña, muy reducida. Si pensamos en la pera conferencia, que puede ser una producción ya media, vamos a decir, o media alta, ¿no? Estamos en torno a 15 millones de kilos de pera, más o menos, un año normal, sin ninguna incidencia, pero aún así no deja de ser, eso no es un volumen grande, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si unimos los 6 productos, si unimos las 6 figuras de calidad y todo lo que ellas con ellas conllevan, porque al final, detrás de esas industrias conserveras que hacen pimiento asado, hay muchos otros productos, obviamente, no es solo hacer, ninguna de las empresas, de hecho, viven solo del pimiento asado del Bierzo, o del botillo en el caso de las cárnicas, o las frutas. Entonces, uniéndonos nos damos cuenta que podemos, y que aglutinamos ahora mismo en alimentos de calidad, pues aproximadamente el 70% del valor económico que se genera en la comarca en el sector agroalimentario, ¿no? Con lo cual,
la cosa cambiaba drásticamente, o sea, de ser cada uno por separado pequeñitos, haciendo lo que cada uno podíamos, a tener un volumen y un peso representativo importante. Un peso a todos los niveles, tanto de potencial de representación y de exigencia, de lobby, vamos a decir, ¿no? de poder proteger y defender el sector agroalimentario en el Bierzo ante las administraciones, ante las políticas que se hagan, que creemos que es muy importante y de cara a un futuro todavía más, como pues, poder llegar a una de las funciones básicas que necesitamos, que precisamente, por ejemplo, es la promoción, ¿no? El que podamos llegar a mucha más gente, que podamos hacer campañas mucho más ambiciosas de cara a que se conozcan estos productos. Y el que se conozca el pimiento, que se conozca la manzana rineta, o que se conozca el botillo, o la pera conferencia, o la cereza, conlleva que se conozcan muchas más cosas, ¿no? Porque precisamente por eso nos llamamos, o decidimos que la razón social fuera alimentos de calidad del Bierzo, porque la idea va más allá de, tenemos 6 locomotoras, 6 banderas, 6 productos estrella, pero detrás de esos 6 productos estrella hay muchos más productos. Entonces, el Bierzo tiene unas condiciones totalmente excepcionales de producción agroalimentaria y vamos a tratar de valorizar eso, que la gente, a través de esas 6 banderas, pueda llegar a entender que lo que producimos en el Bierzo todo tiene un cierto nivel de calidad. Eso es lo excepcional, esas 6 figuras son lo realmente genuino y diferente a cualquier otras producciones de cualquier otra zona del territorio europeo, pero tenemos más producciones que también tienen una altísima calidad. Vamos a vender al final territorio Bierzo, ¿no? Territorio de producto de calidad, de producción agroalimentaria de excelentísimo nivel, y a partir de ahí que eso nos sirva de impulso para ese salto que queremos dar en el sector, pero no por un orgullo patrio, que yo también lo repito muchas veces, porque hay veces que, sobre todo cuando estamos aquí, o sea, en nuestra comarca, ¿no? Cuando estamos en el Bierzo hablando de todo esto, muchas veces yo creo que la gente, primero, no es consciente de todo lo que tenemos, de hecho también un poco el esfuerzo de comunicación interna, ¿no? De que la gente llegue a saber, porque casi todo el mundo sí sabe que tenemos siete figuras de calidad, que somos el territorio de Europa con mayor concentración de sellos de calidad, porque lo hemos dicho muchas veces, pero a la vez no nos damos cuenta de lo difícil y lo importante que es eso, ¿no? de lo difícil que es tener una denominación de origen única en toda España y solo 4 en toda Europa, como es la de la manzana rineta, porque no hay más denominaciones de origen en manzana que esas 4 en toda Europa, y eso no se consigue simplemente porque nosotros digamos que buena es nuestra manzana, y ya está, y que venga Bruselas y te reconozca que tu manzana es muy buena, ¿no? Tienen una ingente labor detrás para conseguir que Europa llegue a ese reconocimiento, o sea, pero no solo labor de comunicación, o sea, labor técnica de estudios, análisis cruzados, comparando con otras manzanas, rinetas de otras zonas, para ver que físico y químicamente son diferentes la manzana rineta del Bierzo a la de otras zonas, análisis de cata, organolépticos cruzados también, y todo esto con gente totalmente ajena al Bierzo. No hay ese orgullo patrio de es nuestro producto, ¿no? Sino que todo esto se hace con laboratorios y con institutos de investigación totalmente ajenos a cualquier tema de zona, ¿no? de localismo. Y en el Bierzo hemos sido capaces de que 7 productos pues hayan obtenido esos diferentes niveles de reconocimiento en función de cada caso, ¿no? Eso tiene un valor, incomparable con ninguna de las otras zonas, y es algo que tenemos que potenciar. Pero aparte, realmente tenemos esas condiciones de producción a todos los niveles, como digo. Yo que he tenido la suerte de poder estar viajando por gran parte de Europa, viendo diferentes zonas de producción, de diferentes productos, conociendo diferentes sitios, te das cuenta que tenemos todo para poder tener realmente un sector agroalimentario que fuera uno de los pilares o el gran pilar de la economía del Bierzo, que no exclusiva, que también siempre lo digo porque no creo en esa... no creo que nos hiciera ningún favor que toda la economía del Bierzo fuera únicamente el sector agroalimentario, ¿no? Porque estaríamos en una situación también de amenaza, de debilidad ante cualquier cosa que pudiera pasar en ese sector, ¿no? Creo que cuanto más diversificado sea la economía de nuestra zona, pues mucho mejor nos va a ir, ¿no? Pero sí que está claro que para mí uno de los pilares, o el gran pilar sobre el que se podía pivotar toda esa economía, aparte que luego hubiera más apoyos, sería ese sector agroalimentario. ¿Por qué lo he visto? Porque lo he visto en otras zonas, lo he visto en la zona norte de Italia,
como comarcas como la de Cuneo, que es muy parecida. Cuneo es una ciudad como Ponferrada, de 60.000 habitantes o por ahí, y toda su economía, toda la economía de esa comarca, en la zona del Piamonte, pivota no en varios productos agroalimentarios, sino en uno, en la castaña en ese caso, por ejemplo, en esa zona. Y hay un nivel económico y de desarrollo poblacional envidiable, que no tenemos ahora mismo en el Bierzo. Ves aquella zona, yo estaba allí, ves las condiciones, las características geográficas, pendientes, tal, o sea, muchas veces nos pensamos que en el Bierzo tenemos una serie de dificultades y que eso hace que no podamos llegar a más, etcétera, ¿no? Y cuando ves cómo se puede hacer y cómo yo creo, y el otro día en la presentación que hacíamos, bueno, hace unas semanas ya, a las diferentes administraciones de la comarca, a los diferentes ayuntamientos y demás, se lo decía. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. Necesitamos sí o sí primero un cambio de mentalidad, que entendamos en la comarca que el sector agroalimentario es un sector económico muy fuerte. No en el Bierzo, que también ya lo es, pero que puede llegar a generar muchísima economía y muchísimo empleo, porque es uno de los sectores que luego ya no es solo la producción agrícola, ganadera o la transformación directamente, sino es todo lo que generan, todo lo que mueven a su alrededor, que es uno de los sectores que hay análisis de consultoras nacionales e internacionales que lo tienen datado, que es uno de los sectores que más movimiento genera a su alrededor, ¿no? de empresas auxiliares, de paquetería, de envasado, de publicidad incluso, de marketing, de gestión, o sea, maquinaria, mantenimiento, etcétera. Es uno de los sectores que más mueve, ya no solo con la actividad principal, que sería la producción agropecuaria. Pero yo percibo que en el Bierzo todavía no hemos dado ese cambio de chip, no hemos dado la importancia que puede tener, porque efectivamente venimos de que antes era un sector accesorio, ¿no? Era un ingreso extra. El que tenía algún tipo de actividad en el sector agroalimentario normalmente era siempre un ingreso a mayores, una segunda actividad, etcétera. No era la actividad principal, no era el recurso económico principal de esas familias. Ahora cada vez se cambia más, ¿no? Por ejemplo, el otro día con todo esto de las elecciones que hubo, las elecciones agrarias, a sindicatos agrarios en toda la comunidad, en algún medio me lo preguntaban, y por ejemplo en el sector frutícola, de cuando yo empecé hace ya 20 años o por ahí, ahora el panorama de los agricultores ha cambiado totalmente. De aquella había muy poquitos agricultores a título principal, los agricultores que vivieran solo de ello, y ahora pues ya la mayor parte son agricultores a título principal, o sea, son agricultores que viven de ello y muy poquitos a tiempo parcial, ¿no? Se va produciendo ese cambio, pero lo primero que necesitamos en el Bierzo es creernos que hay un sector económico y que además tenemos la suerte de que en ese sector económico somos fuertes, o podemos serlo, porque tenemos esas condiciones ideales. ¿Y en qué momento llegan todos estos sellos de calidad a esta unión, a estos alimentos de calidad del Bierzo? ¿Cómo fue la cosecha del año pasado y qué expectativas tenemos para ahora que estamos también en esa época, mirando al cielo, que si viene una helada, que si mucho calor, que si poco? Sí, efectivamente entramos en la época de más nervios. Bueno, de más nervios, bueno, la cosecha, normalmente cuando se acercan las cosechas también son las épocas más tensas, ¿no? Dentro de lo que es la producción primaria, dentro del sector agrícola. En breve estamos viendo ya cómo empiezan a florecer los frutales, cómo empiezan a abrir los cerezos, que son los primeros que florecen. Después nos vendrá la pera y la manzana, y eso es un periodo crítico. La campaña pasada fue irregular dependiendo de qué producción miremos, ¿no? En la cereza fue muy mala, como por desgracia en las últimas campañas precedentes también. Volvimos a repetir una cosecha bastante desastrosa, porque bueno, pues estamos viendo cómo el tiempo precisamente en la época del cerezo, que el cerezo es un cultivo que tiene la peculiaridad que es de un ciclo corto, vamos a decir, ¿no? Porque si os dais cuenta, pues florece ahora y en mayo ya estamos cogiendo las cerezas, ¿no? Tiene un periodo muy corto, y es el que peor está sufriendo todos estos vaivenes climatológicos, ¿no? que estamos viendo, ¿no? Y en estos últimos 4 o 5 años, pues hemos visto que en esta época, en la de floración, y desde la floración hasta esa recogida, en estos 2 meses y medio, 3 meses como mucho, pues han venido condiciones que en general han hecho muchísimo daño, o bien heladas, o bien lluvias muy persistentes, ¿no? Durante muchos días
en la época justo final del ciclo, con lo cual, o por una cosa o por otra, llevamos 4 campañas prácticamente sin tener una cosecha normal, vamos a decir, de cereza. Y bueno, pues ahí tenemos un punto negro importante y que por desgracia tampoco tenemos muchas herramientas nosotros para solucionarlo, ¿no? Porque bueno, pues todo hasta ahora ha sido inclemencias meteorológicas, por lo que se ha arruinado esa cosecha, y con la dificultad de que en el cerezo las plantaciones suelen ser muy pequeñitas, ¿no? No tenemos, porque el cerezo sí que es un cultivo en general que la gente tiene asociado a otros cultivos, o sea, no hay productores que vivan exclusivamente del cultivo de la cereza, sino que tienen cereza y tienen otros cultivos, ¿no? Y las plantaciones de cerezo son pequeñitas. Esperemos que este año venga bien, de momento es muy pronto, no se puede saber cómo va a venir, como digo, está empezando ahora mismo justo a florecer, entonces todavía no podemos vaticinar nada de lo que pueda ocurrir, pero yo quiero confiar en que por fin este año nos toca, que este año va a ser cosecha de cereza, y a partir de ahí podamos relanzar ese sector. Y luego, pues la manzana el año pasado fue un año horrible, hace 2 había sido un buen año de manzana, el año pasado pues unas heladas precisamente que hubo en primavera, en plena floración del manzano, pues arruinaron con más de la mitad de la cosecha de manzana del Bierzo. La pera, bueno, no fue una cosecha normal, pero bueno, estuvo en unos niveles pues con un 20% de reducción por ahí, 25% de reducción de cosecha, es decir, se salvó la cara, fue un año que permitió. El pimiento no fue un mal año, se recogió más o menos lo esperado para la superficie que hay, o sea, y castaña pues fue un año muy malo, de los peores que se recuerdan, o que yo recuerdo por lo menos, porque ahí se juntaron, además, fue un cúmulo de desastres, vamos a decir, un cúmulo de condicionantes, tanto climatológicos como problemas de plagas, enfermedades en este caso, y eso, como digo, pues hizo que fuera la peor campaña en las últimas 10, 15 años, seguro, ¿no? Es lo que tiene el campo, ¿no? Muchas veces pues, estamos a merced de la climatología. Hay cultivos en los que no tendría que ser así, como hemos dicho muchas veces, como la manzana o la pera, que ahí las explotaciones, por el tamaño que tienen, ya permiten implementar soluciones técnicas a todos estos problemas, ¿no? A que no haya que estar mirando al cielo si me va a caer una helada y me va a arruinar la cosecha de pera, ¿no? Y tenemos sistemas antihelada totalmente eficaces, totalmente viables, que pueden hacernos mantener esa cosecha, y que ahí sí que, por ejemplo, estamos con la administración, en este caso con la autonómica, exigiéndole que haga un esfuerzo precisamente inversor en nuestra comarca, porque aquí tenemos el condicionante que por el tamaño de nuestras explotaciones, esos sistemas antihelada comparativamente es pues, posiblemente un 40-50% más caro que ponerlos en otras zonas de frutales de España, como puede ser Cataluña o como puede ser Aragón, ¿no? Por ese tamaño de explotaciones. Entonces, ante esa dificultad competitiva y ante el apoyo que siempre nos brindan de palabra todas las administraciones para tratar de mejorar la situación del Bierzo, pues es por lo que llevamos exigiéndoles que pongan un plan de ayudas, de incentivo a esos sistemas antihelada, que puedan por lo menos ayudar a compensar esa diferencia de coste que tiene en nuestra zona poner esos sistemas con respecto a otras, y que eso va a generar, no es una ayuda, no es algo en balde, no es meter ahí un dinero público que luego no va a haber una repercusión. Si nosotros conseguimos estabilizar esas producciones de fruta de pepita, en este caso, tanto manzana como pera, cada año, eso va a generar también un crecimiento muy importante económico y de superficie de los agricultores, de venta de las empresas, porque, como decía antes, hoy en día las distribuidoras, los supermercados, hipermercados, etcétera, lo que te están pidiendo es que si te compran, sepan seguro que todos los años te van a poder comprar, no quieren estar cambiando cada 6 meses de proveedor, ¿no? Estos vaivenes de producciones pues son un lastre muy importante para nuestras empresas, ya que los mercados que han abierto un año, al año siguiente vuelven para atrás, y para volver cuesta mucho. En la presentación de la asociación dijo que el Bierzo es el territorio europeo con más denominaciones de origen. ¿Nos podría explicar esta afirmación? Pues sí, mira, tenemos 7 figuras de calidad con
con el vino, de los cuales pues 2 son denominaciones de origen, el vino y la manzana rineta. Tenemos otras 2 IGPs, indicaciones geográficas protegidas, botillo y pimiento, y luego tenemos 3 marcas de garantía como pera, castaña y cereza. No existe, yo no conozco, y hasta el momento nadie me ha dicho lo contrario, ninguna otra zona geográfica en toda Europa con esa concentración, sobre todo pensando que el Bierzo es una comarca de 3.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? No existe ninguna otra zona con ese nivel de concentración. Eso nos da idea de lo que decía al principio, de las características totalmente únicas y excepcionales que tenemos en este Bierzo de producción de alimentos, porque además son 7 producciones, bueno, más relacionadas la manzana y la pera, pues es fruta pepita, pero el resto abarcan muchos subsectores agrarios diferentes, ¿no? Y eso es una gran fortaleza, porque tenemos esa diversidad, ¿no? Siempre hay un dicho, ¿no?, que dice que no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no?, para tener la seguridad de que si se te cae esa cesta no vas a perder todos los huevos. Pues esto lo mismo en agricultura, es muy importante no jugártela una sola baza, porque como hablamos, en agricultura tenemos algo inherente, que es el tema climático que comentábamos hace un momento, y aunque haya en determinados cultivos, en determinadas producciones, soluciones técnicas que nos pueden ayudar a que eso pues, tenga menos influencia, pero siempre vas a tener una serie de variables, y ya no solo agroclimáticas, sino también de plagas, enfermedades, porque al final la agricultura es algo muy complejo. Estamos trabajando con infinidad, miles de variables a la vez cada año en cada producción, ¿no? Muchas veces vemos la agricultura como algo también muy estándar, ¿no? Hacer las cosas así, vas a obtener esto, pero eso no es real, ¿no? Estamos en un medio natural, estamos en un entorno cambiante en el que están interactuando en cada momento miles de factores, la mayoría, más del 90%, no son controlables por nosotros, ni por los técnicos, ni por los agricultores, ¿no? Entonces, en ese entorno, pues no jugártela a una sola producción es muy importante, porque un año puede haber una producción que por el motivo X te falle o tengas menos rendimiento, y con otra producción pues puedas compensar y mantener la economía de ese año. Entonces, esa capacidad que tiene el Bierzo de ser multiproducto, vamos a decir, ¿no? O sea, de tener esa diversidad de producciones, es una fortaleza también muy importante dentro del sector, en este caso del sector primario, y también dentro del sector secundario, dentro de la transformación, que también es ahí uno de los objetivos de nuestra agrupación de alimentos de calidad, también potenciar esa industria transformadora, esa industria de producción de alimentos, ya no solo lo que es el campo, ya no solo lo que es la producción primaria, sino avanzar también hacia un debe que tenemos en la comarca tenemos mucha diversidad, tenemos muchas producciones, pero estamos realmente transformando poquitas en el Bierzo. El ejemplo más claro y más significativo yo creo que es la castaña, ¿no? Somos la segunda zona productora de España de castaña. El mercado de la castaña mayoritariamente es un mercado de industria, de transformación, o sea, pues más o menos el 70%, depende del año, incluso puede ser el 80% de la producción de castaña se va a transformar, o sea, no es para mercado fresco, y en cambio en el Bierzo estamos transformando un 5% de la producción que tenemos como mucho, es decir, la estamos vendiendo para que la transformen en otras zonas y la comercialicen transformada, ¿no? O sea, el valor añadido no está quedando en la comarca, está quedando en otras zonas de España y de fuera de España. ¿Y cuál es la extensión de cada uno de estos 6 sellos dentro de la comarca? Bueno, pues mira, de frutales, o sea, de frutales de pepita, o sea, bueno, o manzana, la denominación de origen de la manzana rineta está más o menos en torno a 100 hectáreas ahora mismo de cultivo. La pera conferencia estamos en torno a unas 500, posiblemente ya estemos en las 550 hectáreas. Te hablo ya de hectáreas productivas, no hectáreas que no hayan empezado a producir, nuevas plantaciones, etcétera, sino produciendo, pues en torno a las 550 estará ahora mismo la pera conferencia. La castaña tenemos unas 18.000 hectáreas de castaño en el Bierzo, de los cuales nosotros estimamos que más o menos estaremos produciendo en torno a 7.000, 8.000 hectáreas de esas 18.000. Y doy este dato porque es otro de los sectores en los que creemos que sería muy importante recuperar, porque el castaño es un árbol que se puede recuperar, quiere decir que aunque esté abandonado, lleve sin atender una serie de años, se puede volver a poner en producción,
y ganaríamos también, lógicamente, una cantidad de producción muy significativa y muy importante para el Bierzo. Luego de cereza, pues estamos también en torno a unas 150 hectáreas más o menos de cultivo, y que me queda el pimiento. Es un entorno, claro, el pimiento es cambiante porque es un cultivo anual. El último año me parece que fueron en torno a unas 25 hectáreas de cultivo lo que se puso de pimiento. Pablo, has avanzado al principio algo. Yo te voy a preguntar tres cifras en concreto. Una es cuántos empleos directos actualmente bueno, pues mantiene el sector agroindustrial en el Bierzo, cuántos directos, cuántos indirectos, y luego, creo que lo avanzaste antes, el volumen de lo que es la economía berciana, cuánto mueve ahora mismo la agricultura. Sí, pues mira, son cifras muy importantes porque realmente es lo que a nosotros nos interesa. O sea, al final, como digo, todo esto, aparte de ser parte de nuestra cultura, porque todas estas producciones de alimentos pues están muy ligadas también a temas culturales de nuestra comarca. Sin ir más lejos, el castaño que comentaba ahora ya no es solo a nivel gastronómico, sino incluso a nivel de construcciones, ¿no? Podemos ver madera de castaño en toda nuestra arquitectura tradicional y forma parte bueno, pues de nuestra propia... Y paisajístico, efectivamente. Yo digo que siempre podemos ver un castaño en el Bierzo, o sea, porque incluso aquí en Ponferrada o en la zona más baja del Bierzo, ¿no? La zona de Carracedelo, Villa de Palos, que es la parte más baja de la comarca, y que ahí por altitud pues no suele haber castaños, pero si te pones en cualquier punto seguro que en algún momento ves algún castaño, porque tenemos totalmente invincado con nosotros ese árbol en nuestra comarca. Pero bueno, más allá de todo este tema cultural, que también es muy importante y que creemos que también es importante valorizarlo, está el tema meramente económico, ¿no? meramente de desarrollo. Nosotros ahora mismo estamos precisamente desarrollando esos datos, estas estadísticas, porque no teníamos unos datos, o no tenemos de hecho unos datos oficiales, ya que las estadísticas, tanto de empleo como de volumen económico, no están, o no nos las han dado por lo menos, o nos han dicho que no las tienen, sectorizadas, ¿no? O sea, bueno, sectorizadas o comarcalizadas, mejor dicho. Son datos globales de toda la provincia de León, en el caso más pequeño, o de toda Castilla y León. Entonces no tenemos datos oficiales comarcales de decir, bueno, el sector agroalimentario en el Bierzo exactamente cuánto supone en número de empleos directos, número de empleos bueno, directos o fijos, número de empleos temporales. Estamos precisamente ahora intentando recabar de todas las industrias que ahora tenemos detrás, ¿no? de alimentos, de todas las industrias que forman estos 7 sellos de calidad, esos datos de empleo, tanto fijos como temporales, y sobre todo también en el sector agrario, todo el empleo que se genera en podas, recolecciones, otras labores. Esperamos poder decíroslo en breve, porque queremos que es muy importante dar esa cifra para ver el volumen que realmente se mueve ya en esta comarca con el empleo. Ahora mismo no te sabría decir, porque no, como te digo, estamos hombre, posiblemente... Sí, yo no tengo problema nunca en tirarme a la piscina. Posiblemente estemos hablando de más de 1.500 empleos directos ahora mismo en la comarca, y tenemos muchas dudas de los empleos indirectos y temporales, porque el volumen es muy importante, ¿no? Y lo estamos viendo cada año, por ejemplo, en la agricultura, todos los empleos temporales, que además cada año van a más, ¿no? Y cada año suponen un poquito más de tiempo, me refiero, porque las explotaciones van cogiendo mayor tamaño. Entonces, lo que antes era una recolección de 3 días un agricultor, pues ahora ya es una recolección de una semana, etcétera. Entonces han ido ampliándose eso. Y ahí posiblemente estemos hablando, por ejemplo, solo en agricultura, o sea, solo en esas labores de recolección y podas, posiblemente estemos en torno a otros 800.000 empleos en esas épocas temporales, más luego todo lo temporal también de las industrias, porque las industrias también tienen picos de producción, las cooperativas frutícolas, por ejemplo, no oficiales, no las cojáis como los datos os los daremos en cuanto acabemos de hacer esa encuesta, esa recopilación con todas nuestras empresas y agricultores, y ahí veremos el dato real, absoluto, de lo que genera en la comarca.
Siempre se ha hablado, Pablo, de que el minifundismo es uno de los problemas que ha tenido esa agricultura del Bierzo para dar pasos adelante, para hacerse más importante. Ahora ya se está hablando, parece que en serio y de verdad, de esa concentración parcelaria. ¿Qué supone esa concentración para dar un paso más adelante en la agricultura? Sí, tenemos un problema. Yo últimamente intento enfocarlo porque me he dado cuenta que cuando hablaba o hablábamos del minifundismo como un problema, pues muchas veces era bloqueante, ¿no? O sea, la gente lo veía como que con ese minifundio no se puede hacer nada, lo cual no es cierto. Estamos hablando que tenemos 6 sellos de calidad no vínicos o 7 si incluimos también al viñedo, con lo cual obviamente se puede hacer algo. Estamos hablando de que tenemos un número de empresas, un número de empleos, etcétera, con lo cual obviamente se puede hacer. Es un hándicap, totalmente de acuerdo. Es un factor que nos está haciendo que sea más difícil que en otras zonas, pero no es algo bloqueante, limitante o que nos impida caminar. Y también tiene su parte positiva, que también cuando lo he dicho a veces, pues incluso a alguna gente no le ha parecido bien y se me echaban encima porque decía que también ha tenido su lado positivo el minifundio en el Bierzo. Y ese lado positivo ha sido que precisamente hemos llegado a esa diversidad de producciones que tenemos ahora. Seguramente si hubiéramos tenido un territorio con mayor latifundio, ¿no? con mayores superficies de parcelas, seguramente no estaríamos ante una diversidad de producciones como la que hay ahora. O es muy claro, por ejemplo, en el viñedo, que también somos la zona de Europa con mayor superficie de viñedo viejo, o sea, con mayor superficie de viñedo por encima de los 80 años. Eso es gracias a ese minifundio, porque si hubiera habido grandes parcelas, pues en la época en la que hubo el boom de las nuevas plantaciones mecanizadas en espaldera y tal, seguramente se hubieran arrancado muchas parcelas de vaso viejo, antiguo, y se hubieran puesto esas parcelas en espaldera, ¿no? Gracias a ese minifundio se conservó ese viñedo viejo y ahora, después de los años, nos dimos cuenta que el viñedo viejo es un valor importante, las bodegas son las viñas que más valoran para hacer el vino, etcétera, ¿no? Entonces, todo hay que verlo y casi todo en esta vida, o todo en esta vida, tiene siempre dos caras, ¿no? ¿Con eso quiero decir que viva el minifundio y que no avancemos nada en...? No, simplemente quiero decir que no hay que verlo ni todo tan negro ni tal. Ahora mismo se inicia esa concentración, o se está iniciando esa concentración en la zona de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo, ¿no? Que va asociada a la modernización del regadío. Es una zona en concreto en la que, precisamente por la zona que abarca, hay mucho cultivo leñoso, hay mucho cultivo de frutal, y por lo tanto no creo que vaya a haber un gran avance con esa concentración, porque esas plantaciones de cultivo leñoso, salvo que estén al final de su vida útil, o sea, sean plantaciones ya para arrancar y replantar, hay que mantenerlas. Lógicamente no le puedes quitar a un agricultor que ha hecho una inversión muy importante en una nueva plantación de frutales, no puedes cambiar esa finca por otra que no haya frutales, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta concentración, en este caso, seguramente no avancemos gran cosa. Y lo que yo sí he visto en los últimos años es que la concentración la van provocando los propios agricultores, ¿no? Y creo que ese es un dinamismo que, si conseguimos avanzar en el sector, lo vamos a ver mucho más claro, ¿no? Es decir, los propios agricultores han ido concentrando. Tenemos agricultores o tenemos fruticultores con parcelas que, lo que pase, para lo que es el Bierzo, ya podemos considerar hasta grande, ¿no? Parcelas de 3, 4, 5 hectáreas, 7, 9 hectáreas, en una pieza, algo inviable o que no se veía hace 15, 20 años, y eso ha sido porque los agricultores han visto la rentabilidad del cultivo, están viendo como una opción de trabajo, y como digo, son agricultores a título principal, y ellos se han ido encargando de hacer esa reconcentración pues a base de llegar a acuerdos, comprando, cambiando con los vecinos de finca, y se han ido produciendo esas mini concentraciones, vamos a decir, ¿no? Yo creo que hay que seguir avanzando en el tema de la concentración, pero también que no nos sea un lastre, que no nos sea limitante, porque hemos llegado hasta este punto con ese minifundio, lo vamos a mejorar, obviamente, pues, a base de esta concentración, que algo se ganará, por supuesto, a base de esas otras concentraciones, vamos a decir, que hacen los propios agricultores, y no puede ser, porque muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, con las administraciones, cuando vamos y sobre todo con la de Castilla y León, porque claro, el Bierzo es un territorio muy diferente para lo que es esta comunidad autónoma, ¿no? Es una comunidad enorme,
y en la que el Bierzo estamos en una esquinita y con cultivos y geográficamente, climatológicamente, muy diferente a todo lo que tienen vamos a decir, la mayoría. Luego hay otras zonas también muy singulares, también normalmente periféricas, pues como puede ser la zona de Sanabria, o la zona de los Arribes del Duero, o la zona del Valle del Tiétar en Ávila. O sea, hay zonas también muy peculiares dentro de Castilla y León, pero como el Bierzo, pues no existe ninguna. Entonces, cuando muchas veces intentamos hacerle entender a la Administración Autonómica en Valladolid, a la Consejería de Agricultura, la singularidad de nuestra comarca, de las diferentes producciones, el porqué de diferenciar en políticas, por qué no puedes aplicar la misma política agraria en Valladolid, en Palencia, en el sur de la provincia de León, o sea, en toda la zona de esos latifundios de cereal, de tierra de campos, a la comarca del Bierzo, pues nos cuesta que lo entiendan, muchas veces no lo entienden, y muchas veces los notas con la idea de que como somos un minifundio, pues que realmente no hay un aprovechamiento aquí que merece la pena, ¿no?, hacer esa inversión y esas políticas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque como digo, hemos llegado hasta aquí con ese minifundio. El minifundio no va a desaparecer, no va a desaparecer a corto plazo. O sea, seguramente ninguno de los que estemos aquí veamos que digamos que desaparece el minifundio. ¿Por qué? Porque es una labor de generaciones. Volviendo a la concentración, aunque ahora tuviéramos una concentración en una zona en la que se pudiera concentrar absolutamente todas las parcelas, pero no hubiera esos cultivos leñosos, etcétera, si partimos de una superficie media de parcela de, no sé, pongamos 3.000 metros de parcela, seguramente, aunque hiciéramos esa concentración, pues igual llegábamos a 7.000 metros de parcela, porque lógicamente si parto de que cada agricultor tenía poco terreno en muchas parcelas, aunque lo junte, no van a salir parcelas de 30 hectáreas, es imposible, ¿no? O sea, no vamos a llegar nunca a esas superficies no vamos a llegar en varias generaciones a esas superficies de tierra de campos o del sur de la provincia de León, ¿no? Lógicamente, pues haremos una concentración, subiremos algo el tamaño medio de parcela, dentro de X años se volverá a hacer otra concentración, se subirá algo el tamaño medio de parcela. Como digo, es algo de generaciones. Si nosotros seguimos esperando a que cambie el minifundio, ya tendríamos que habernos marchado todos del sector, el sector tendría que haber cerrado en todos sus diferentes aprovechamientos, ni frutales, ni castaño, ni pimiento, ni viñedo, ni absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo no es así. Y creo que hay que tener esa visión, ¿no? Vamos a intentar mejorar el minifundio, vamos a intentar que el agricultor tenga cada vez parcelas más grandes que le permitan menos costes de producción, más facilidad de trabajo, pero que no nos sea esa losa que nos cae encima de que como son minifundistas, estos no se puede hacer nada en esa comarca. Y hablando de la modernización del canal bajo del Bierzo, ¿qué es lo que gana el sector con ello? Pues gana muchísimo. Para mí es una de las obras más importantes que se va a cometer en las últimas décadas en el sector agrario, ¿no? Porque el canal bajo del Bierzo es el principal canal ahora mismo de zona de cultivo. Tenemos el canal alto y el canal bajo, pero la zona, porque el canal alto discurre por una mayor zona de viñedo, de zona de viñas y también de otros cultivos, incluso forestales, y el canal bajo es el que riega la mayor parte de zona agrícola útil, ¿no?, de aquí de la comarca. Según está la situación actual del canal de riego, para empezar, es muy poco viable que ese canal siguiera dando un funcionamiento adecuado durante 10 años más, porque las infraestructuras están totalmente fuera ya de vida útil, o sea, las acequias están totalmente destrozadas. Luego estamos en un escenario cambiante con el tema del agua, lo hemos visto el año pasado con la sequía tan anormal que tuvimos para nuestra zona, ¿no? Afortunadamente no hubo restricciones, ¿no? Hubo, entre comillas, un amago, ¿no? Hubo una restricción inicial al inicio de la campaña en la que se prohibió el riego por la noche, en previsión de que la situación de sequía se mantuviera y fuera más, y adoptaron esa medida entre la Comunidad de Regantes y la Confederación Hidrográfica, buscando el mal menor, que era cortar el riego por la noche, dejando el riego normal durante el día, pero que al final esa medida solo hubo que mantenerla, pues creo que durante un mes o poco más que un mes, creo recordar, y luego se pudo volver a los regímenes de riego normales de todas las campañas.
Tenemos esa suerte, ¿no? Estamos en una zona en la que el agua de momento pues, es un recurso que disponemos, es otra de nuestras grandes bazas en el sector agrícola. Pero tenemos que prepararnos por si en algún momento eso no es así, por si en algún momento esa sequía tan anormal del año pasado pues llega y es más, llegamos a tener algún tipo de restricción. Con un sistema de riego modernizado se optimiza cada gota de agua porque no se pierde. O sea, ahora mismo todo lo que circula por los canales que no llega a las fincas para regar acaba vertido en el río, luego lo acaban aprovechando más abajo, en otra serie de pantanos, en generación eléctrica y lo que quieras, pero no sirve para producir alimentos, ¿no? Con el riego modernizado que se va a poner, realmente cada gota de agua se va a aprovechar, no se va absolutamente a desperdiciar nada, aparte de no perderse por los caminos como se pierde ahora. Entonces, por un lado, esa ventaja medioambiental, vamos a decir, ¿no? de aprovechamiento de un recurso, de un gran bien que tenemos, pero que tenemos que cuidar porque no sabemos hasta cuándo lo podemos tener. Y luego, a nivel de rentabilidad de las explotaciones, es un salto cualitativo brutal. Vamos a poder tener riego por presión, es decir, implementar sistemas de riego por goteo en los cultivos. Esos sistemas de riego por goteo son muchísimo más eficientes de cara a la producción de los diferentes cultivos, pero además permiten implementar otra serie de mejoras, como es la fertilización, o sea, también el uso más eficiente de fertilizantes en los cultivos. Es decir, el agricultor se va a ahorrar dinero y va a incrementar la calidad de las producciones. Vamos a poder tener un mayor control sobre esas producciones. Y todo esto, además, en otra de nuestras grandes ventajas, y perdonad que esté todo el rato con las ventajas que tenemos en el Bierzo, pero es que es así, ¿no? Y es que todo este sistema de riego no lleva coste energético. Es decir, si nos desplazamos a ver las modernizaciones de regadío, por ejemplo, de otras zonas de la provincia, otras zonas de Castilla y León, en general, casi en el 95% de las que yo conozco, requieren luego grupos de presión. Requieren una serie de bombeos y de grupos de presión que den esa presión al sistema de riego, lo cual el coste energético, y en algunas comunidades regantes lo han pasado mal, precisamente con todo el incremento del coste de la energía eléctrica durante este año y pico que llevamos, con el coste disparado, mientras que aquí la presión se adquiere de manera natural, por la diferencia de cota entre la altura que tenemos en el pantano de Bárcena con la zona que se va a regar. Es decir, no va a hacer falta ningún grupo de presión, ningún grupo de bombeo, es decir, coste energético cero, mejor coste también de mantenimiento a la larga de la vida útil, porque no tienes tantos equipos que mantener, que se puedan estropear, con lo cual no hay una modernización de regadío más ecológica hoy en día, que se da tanto valor a todo este tema y sobre todo a todo el uso de la energía, como la de la comarca del Bierzo, ¿no? Otra ventaja que vamos a tener competitiva con respecto a otras zonas regables. O sea que esa obra es fundamental, lo llevamos diciendo tiempo, espero que para ese mediados del 2026, creo recordar que es cuando tiene que estar acabada la modernización, pues vamos a ver cómo hay un cambio fundamental dentro en este caso, del sector agrario del Bierzo. Yo recuerdo en el 2017, nos convocan a todos los medios, bueno, aquello fue el Bierzo Hub, Juan Vicente Herrera, allí en el Palacio de Canedo. Bueno, pues aquello iba a ser poco menos que el bálsamo de Fierabras que solucione todos los problemas de la agroindustria berciana, ¿no? ¿Qué fue de todo aquello? ¿En qué quedó realmente? Y otra cosa, nos anuncian el parque agroalimentario Camponaraya Ponferrada. ¿Creemos en ello? ¿Volvemos otra vez a oír campanas por electorales, a lo mejor? No sé. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues sí, efectivamente, en el 2017 o 2018 sí, tuvimos aquel anuncio de Bierzo Hub. Realmente nos ilusionamos muchísimo porque realmente era un poco precisamente lo que llevamos hablando todo este rato, ¿no? O sea, tratar de dar un salto muy importante al sector agroalimentario, además de aquella se suponía que venía con un fajo de billetes muy importante bajo el brazo, ¿no? Herrera había anunciado, yo creo que eran entre 15 y 16 millones de inversión, ¿no? Que iba a llevar aparejado todo ese programa de Bierzo Hub, ¿no? Era un bienvenido Mr. Marshall, ¿no? para el Bierzo. Aquello quedó en nada, bueno, en nada. Se hicieron una serie de charlas, desde mi punto de vista, muy interesantes, de diferentes posibles cultivos, incluso también de los cultivos que había en el Bierzo,
pues trayendo a expertos y experiencias en otras zonas de España, incluso en algunos casos a nivel internacional, por ejemplo con el tema de frutos secos, que es un sector en el que no se ha desarrollado nada en la comarca, que yo particularmente creo que también tendríamos mucho que decir, ¿no? En tema de avellano, nogal, almendra, trayendo pues a la gente de Ferrero Rocher, de Italia, incluso estuvo en El Bierzo en una de esas jornadas, en la jornada que se hizo sobre frutos secos, pero más allá de esas, pues no recuerdo si fueron 15, 18 jornadas que hubo de formativas y de mostrar experiencias de otras zonas, que digo, para mí eso tenía bastante valor, pero lógicamente no era lo que esperábamos de Bierzo, pues fue un gran fiasco el ver que aquello no acaba materializándose, ¿no? Se generó, y ya no solo porque no se desarrollara, obviamente, sino también pues por el faltar a todas esas expectativas y todas esas ilusiones que se habían generado. Yo de aquella atendía muchísimos jóvenes, emprendedores, incluso no tan jóvenes, que querían emprender en el sector, que querían cambiar de otros sectores, de otras actividades y que veían una oportunidad de iniciar algo en el sector agroalimentario en El Bierzo, y ver que todas esas ilusiones, todos esos proyectos, etcétera, se quedaban en el camino, que no había un apoyo real, que no había nadie que realmente detrás, nadie me refiero de la administración, fuera a impulsar esos proyectos como os había comentado, para mí fue una gran decepción, quizás una de las más grandes que he llevado en mi vida profesional, porque realmente pensé que ahí por fin íbamos a dar ese salto en el sector agroalimentario, que por fin íbamos a tener ese apoyo de la administración, que por fin habían pasado de los discursos a los hechos, o sea, en los discursos siempre el sector agroalimentario es lo primero, las figuras de calidad somos la bomba, pero luego en los hechos no hay nada, y de aquella pensé que por fin se había dado ese cambio de paradigma, que íbamos a tal, y fue un fiasco muy grande. Ahora viene el parque agroalimentario, de nuevo, porque aquella también habían anunciado el parque agroalimentario, fue otra de las medidas que había dentro de Bierzo, que no se llegó a realizar absolutamente nada. Bueno, pues ahora tenemos el parque agroalimentario por parte de otros partidos políticos, por parte de otras entidades, en este caso de estos dos ayuntamientos y el Gobierno central. Yo estuve el otro día en la visita de la ministra de Industria, donde lo estuvo comentando, y bueno, luego se lo he dicho a algún medio que también me ha preguntado. Yo quiero creer que se va a desarrollar, pero también soy total y absolutamente sincero que en un periodo como este, un periodo electoral o preelectoral, porque la campaña electoral no empieza hasta el día 5, y después de la experiencia acumulada, pues soy muy cauto y no sé si realmente esto va más allá del típico anuncio electoralista o realmente va a haber algo detrás, ¿no? Yo sí que le pregunté a la ministra en esa comparecencia de ella, en esa presentación del parque agroalimentario, por las fases y las fechas en las que se iba a desarrollar. No me concretó, lo único que me dijo es que ahora mismo se iba a hacer ese estudio de viabilidad por parte de una consultora y que a partir de ahí pues, se fijaría el desarrollo y demás. No lo sé, yo quiero creer que sí, porque un parque agroalimentario, yo lo he dicho muchas veces, en contra también de otras opiniones, yo creo que un parque agroalimentario nos ayudaría mucho en el sector agroalimentario y nos daría un salto muy importante, nos haría crecer mucho y rápido al sector. Un parque agroalimentario no entendido en una plataforma logística, obviamente. Una plataforma logística no va a suponer nada en el sector o va a suponer muy poquito en el sector, ¿no? Pero sí un parque agroalimentario, pues como el que yo conozco del Científico Tecnológico de Lleida, o la ciudad agroalimentaria de Tudela, o el parque agroalimentario de la Ribera del Ebro, una infraestructura de ese tipo sí que sería un cambio muy sustancial en el sector agroalimentario del Bierzo, porque nos pondría primero en el ojo del huracán dentro del sector agroalimentario a nivel autonómico y nacional, y segundo porque los servicios que llevan añadido ese tipo de parques agroalimentarios sí que serían muy útiles para la industria agroalimentaria del Bierzo. Estamos hablando, como digo, no de una plataforma logística, sino de centros de investigación y sobre todo más que de investigación, de desarrollo, ¿no? De innovación y desarrollo, ¿no? de soluciones adaptadas directamente a las necesidades de la industria, de vivero de empresas agroalimentarias, o sea, zonas donde un emprendedor tenga facilidad para empezar
a iniciar su nueva actividad con un espacio totalmente adaptado y pensado para la actividad que va a desarrollar, que es el sector agroalimentario, con espacios, por ejemplo, de test agrarios, ¿no? como vienen recogida o como está ahora mismo implementando, por ejemplo, Cataluña o Extremadura, o sea, espacios donde incluso un agricultor pueda probar nuevos cultivos o pueda iniciarse en la actividad sabiendo que tiene una serie de maquinaria a su disposición, de respaldo técnico, etcétera. O sea, realmente un parque agroalimentario en los niveles que digo, por ejemplo, estos 3 o 4 ejemplos que os acabo de citar, que ya existen, que ya están funcionando en España, sería un cambio radical en nuestro sector. Por lo tanto, para mí es un proyecto que me ilusiona mucho, que me encantaría que las administraciones realmente apostaran y pusieran, porque lógicamente requiere una inversión muy alta realizar todas estas cosas, que tampoco tiene por qué ser una inversión en un único año. De hecho, la mayor parte de todos estos parques agroalimentarios que os acabo de citar, ninguno se ha creado de la nada, no ha sido de 0 a 100, no ha sido que todo lo que tienen ahora lo hayan hecho en un año, sino que han sido sucesivas inversiones por parte de las diferentes administraciones, que en cada uno de ellos son los que las han desarrollado, y durante X anualidades pues han ido desarrollando toda esa infraestructura que hoy tienen. Pero a la vez que digo todo esto, todo lo que me ilusiona, todo lo que creo que podría ser este sector, pues también digo que por otro lado que como ya hemos llevado muchos palos de estos, como ya nos han yo diría directamente engañado, ¿no? Porque cuando te prometen algo y luego no lo cumplen, pues al final es engañarnos. Pues yo soy muy cauto y voy a esperar a que pasen estas elecciones o las siguientes y veamos que se empieza a materializar algo realmente. Y volviendo un poco a lo que es alimentos de calidad y a las cosas que realmente sí podéis controlar, ¿tenéis algún plan de atracción de nuevos agricultores, nuevos productores al Bierzo? ¿Caben nuevos productores en el Bierzo? Caben y ahora mismo mucho todavía, ¿no? Y depende de los... Claro, hay que ver diferentes subsectores, ¿no? Nosotros estamos intentando, y ahí lo estamos haciendo pues de la mano también del Banco de Tierras, del Consejo Comarcal del Bierzo, porque es un proyecto que llevamos apoyando desde el primer año, creo que fue ya hace 10 años, en el 2013 creo que se inició la andadura de ese Banco de Tierras, y desde ese minuto cero hemos estado siempre colaborando con el Banco de Tierras porque nos parecía una iniciativa que podía dar mucho resultado, ¿no? Una de las dificultades que se encuentran los nuevos agricultores, vamos a decir, la gente que quiere dar un paso y quiere iniciarse en la actividad agraria, es la dificultad muchas veces de acceder a la tierra, porque hay muchísima superficie agraria útil en el Bierzo a Poulo, abandonada, pero no es fácil acceder a ella si tú no eres del pueblo, si no te conocen, la gente le tiene un apego a la tierra que muchas veces dificultaba que alguien que no viniera del sector se pudiera incorporar al sector, porque no era capaz de que le arrendaran fincas, le vendieran fincas, o sea, la gente no las trabaja, pero tampoco las quiere perder, ¿no? Tenemos ese apego. Entonces, el Banco de Tierras, y el otro día, en la presentación de la ruta y de la campaña hortícola esta que hubo, la gerente del Banco de Tierras me parece que nombraba que se habían firmado ya como 3.000 contratos con el Banco de Tierras, ¿no?, en estos años de funcionamiento. De esa mano del Banco de Tierras estamos intentando aumentar la actividad en un subsector en concreto agrícola que creemos que puede ser más fácil para iniciarse, para captar a esa nueva gente, ¿no? Es el hortícola. Iniciarte en el viñedo, iniciarte en los frutales es complicado. Obviamente es muy complicado, puesto que tienes que hacer una inversión muy grande en plantación, en maquinaria, etcétera, y encima no vas a tener unos ingresos hasta pasados 3 años por lo menos, ¿no?, en el sector frutícola, por ejemplo, ¿no? Con lo cual hace que realmente poquita gente pueda dar ese salto sin endeudarse hasta las cejas o sin tener un colchón muy importante detrás, ¿no? Sin embargo, el sector hortícola no tiene esos parámetros, ¿no? El sector hortícola es un sector en el que tú el mismo año que te inicies vas a tener ingresos, porque son cultivos anuales y vas a tener inmediatamente un ingreso por la venta de esos productos. Entonces entendemos que puede ser como la vía más natural de entrada para cualquiera que quiera iniciarse en el sector, sin perjuicio de que a la vez que se inicia en el sector hortícola, pues plante una parcela de frutales o plante un viñedo, etcétera, porque de esa manera pues va a tener esos ingresos mientras empieza a producir esos frutales o mientras empieza a producir ese viñedo. Entonces en el sector hortícola sí que estamos ahí haciendo diferentes actividades y diferentes actuaciones para tratar de fomentar ese sector. Por ejemplo,
ayudamos a crear con el Banco de Tierras la cooperativa hortícola Huertas del Sil. No había ninguna cooperativa hortícola en la comarca, ¿no? Y de ahí pues inició un plan de formación, de reuniones con los productores, hasta que se acabó llegando a esa cooperativa hortícola, que es una entidad privada totalmente, ¿no? Ahora formada por los cooperativistas que están unidos a ella, pero que siempre hemos estado, desde antes de que se constituyera hasta incluso ahora, pues tratando de fomentar, dando apoyo técnico, etcétera. En el resto de sectores no tenemos un plan específico de incorporación, vamos a decir, de los frutales, en el viñedo, en el castaño, más allá de intentar cuando viene alguien a nuestras oficinas, cuando viene cualquier agricultor o futuro agricultor, pues intentar estar con él dándole un apoyo técnico, una serie de facilidades e incluso apoyo administrativo también, porque cada vez más la actividad agraria está burocratizada, cada vez nos exigen más desde las diferentes administraciones todo lo que un agricultor hoy en día tiene que hacer, entonces darle también ese apoyo o ese acompañamiento administrativo para que le pueda resultar más fácil, le quite miedo a todas esas cosas que tiene que cumplir, ¿no? Pero yo creo que al final la actividad agraria se va fomentando y yo lo veo mucho con la rentabilidad, obviamente, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los frutales y lo vemos con el cambio generacional, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en el campo, en toda España, incluso en toda Europa, el otro día, hace un par de días, leía un artículo de la situación del sector agrario a nivel europeo y el envejecimiento de la actividad agraria es preocupante en toda Europa. No es un problema particular de España, ni de Castilla y León, ni del Bierzo. Es en toda Europa tenemos un problema muy grave de envejecimiento del sector agrario. Pero yo siempre pongo el ejemplo de los frutales y lo que he ido viendo cómo ha ido cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el sector frutícola, pues la mayor parte de los agricultores o del sector con el que estaba trabajando era gente que estaba en torno a los 60 o más de 60 y algunos incluso mucho más de 60 años. Hoy en día la cosa va cambiando. Es cierto que yo también me voy haciendo mayor y por lo tanto esas diferencias se van acortando, pero es verdad que, por ejemplo, en la Junta Rectora de la Asociación Berciana de Agricultores, que se renovó hace un año, pues la media de la Junta Rectora, ¿no? De las personas que están en esa Junta Rectora, pues ha bajado considerablemente y ya es excepcional la persona que pasa de 50 años, ¿vale? Sí que vemos una renovación y sí que vamos viendo cómo se ha bajado. Cómo lo que antes ocurría, que era que el padre con la explotación totalmente montada, con la maquinaria, con todo en producción, se jubilaba y no había ninguno de sus hijos había detrás, o sea, tenía que venderla o abandonar la explotación sin más. Hoy en día es cierto que todas esas jubilaciones que se están produciendo, esas fincas no se están perdiendo, esas fincas siguen productivas. O bien alguno de los hijos, diría que prácticamente en el 80% de los casos que se ha jubilado un productor y detrás había algún hijo o hija que podía seguir con la actividad, ha seguido con la actividad, y si no es con alguien de la familia, con otros productores que han adquirido esas plantaciones que estaban productivas. Es decir, vemos que sí hay un dinamismo en el sector, ¿vale? Sí que hay ese dinamismo. Es cierto que vamos a una tendencia que también ocurre en toda Europa, y es que vamos a un menor número de productores con una mayor superficie por productor. Es cierto que cada vez se va concentrando más y que es un efecto en general, como digo, de toda Europa a nivel agrario, el que cada vez los agricultores sean menos con más superficie. O sea, la superficie sigue aumentando, pero el número de productores sea menor. Lo permite la tecnificación, lo permite la maquinaria y también la rentabilidad para poder obtener unos números de rentabilidad también adecuados. ¿Cuál es el nivel de popularidad de los productos de alimentos de calidad del Bierzo fuera de la comarca? ¿Están al nivel del vino y necesitarían más promoción? Si necesitarían más promoción, por supuesto que sí. De hecho, bueno, pues como digo, es uno de nuestros grandes objetivos, ¿no? Ser capaces de avanzar mucho en lo que estábamos haciendo a nivel de promoción. No solo de cantidad, sino también de calidad o de diversidad de actuaciones que se estaban haciendo, ¿no? Al final, única y exclusivamente el sector agroalimentario, ya no solo agrario, sino de transformación, tiene su rentabilidad en si somos capaces de vender nuestros productos, y si no solo somos capaces de vender estos productos, sino que además los vendemos unos productos que permitan esas rentabilidades.
En general y afortunadamente en el Bierzo ahora mismo somos una zona rentable en el sector agroalimentario. ¿Por qué? Porque no vivimos de ayudas. No tenemos, o sea, la PAC, ahora que estamos en periodo PAC, por ejemplo, en otras zonas de la comunidad autónoma o de España, la PAC es prácticamente la rentabilidad de las explotaciones. Aquel agricultor que, por lo que sea, pierde la ayuda de la PAC, pues prácticamente queda arruinado, ¿no? Porque la rentabilidad la consiguen vía la ayuda que reciben de la PAC. En el Bierzo no se da esa situación. En el Bierzo nuestros cultivos mayoritariamente no son cultivos PAC, es decir, puede que cobren algo de la PAC, pero no de la PAC por producción, sino por otro tema, por otra serie de características, como por producción integrada, cuando se acogen a la producción integrada durante 5 años, por zonas desfavorecidas, pero son cantidades irrisorias, digamos, o sea, no, son cantidades totalmente mínimas que no cambian para nada el resultado de la explotación, positivo o negativo, ¿no? No son cultivos que estén viviendo gracias a las subvenciones. Y eso para mí es muy importante. O sea, las subvenciones, lógicamente, están bien, son una ayuda, te pueden servir para avanzar, para mantenerte, para crecer, etcétera, pero no pueden ser el corazón de la actividad. Si tenemos un sector, el que sea, en el que las subvenciones es el corazón de la actividad, pues tenemos un gravísimo problema, y en el Bierzo también lo hemos visto en otros sectores totalmente ajenos al agroalimentario, ¿no? Afortunadamente nosotros no tenemos ese problema a día de hoy, no somos un sector subvencionado que viva de esas subvenciones, es un sector que vive de su comercialización. Entonces necesitamos esa promoción porque eso es lo que nos da esa comercialización. Vuelvo a repetir que son producciones pequeñas, como decía al principio, y si hoy en día la pera conferencia del Bierzo es la primera opción de compra del consumidor, teniendo, como os decía, 15 millones de kilos de producción, que puede sonar muy grande, 15 millones de kilos, pero dentro del volumen de producción de fruta de España realmente somos muy pequeños y sin embargo somos la primera opción de compra, es gracias a, por supuesto, nuestra calidad. Sin calidad, por mucha promoción que hiciéramos, no podríamos estar en ningún lado porque el consumidor no es tonto, obviamente, por mucho que le quieras vender. Entonces, nuestra calidad por un lado y por otro lado la difusión que hacemos y cómo llegamos a la gente a decirle, mira, compra esta pera porque realmente te va a gustar, ¿no? Porque realmente es buena, por eso tienes el sello de calidad y por eso estamos ahí. Entonces, promoción sí, seguimos necesitando muchísima, seguimos necesitando hacer muchas cosas y esperamos poder hacer algo más. Nuestros productos a nivel nacional, claro, estoy hablando de una bolsa de muchos productos, no es como hablar de un producto en concreto, ¿no? Pero a nivel general son bastante conocidos y, por ejemplo, mira, dentro de un mes más o menos ya, estaré en el Salón del Gourmet de Madrid, es una de las ferias alimentarias más importantes que se realizan en España. Llevamos yendo pues 20 años a esa feria. Te puedo decir que diría que un 95% o más de la gente que pasa por nuestro stand, por delante de nuestro stand, conoce perfectamente los productos del Bierzo. O sea, sí que tenemos esa marca a nivel nacional. A nivel internacional es otra cosa. A nivel internacional, en general, no estamos realizando exportaciones, no estamos vendiendo fuera. Lo que más se vende fuera es la castaña, pero vuelvo a repetir, es una venta a granel para que transformen en Francia, en Italia, incluso en Corea, México, Japón. O sea, sí que en porcentaje hinchamos el pecho y decimos que pues yo diría que el 50% de la producción de castaña del Bierzo se va fuera de España, pero realmente luego hay que deshinchar el pecho porque se marcha a granel sin ningún tipo de valor añadido de esa exportación, ¿de acuerdo? Y ninguno del resto de productos realmente tiene ahora mismo un porcentaje de sus ventas en exportación muy grande. Es cierto que porque, bueno, de momento el mercado nacional está respondiendo, están comercializando esos productos relativamente bien a nivel nacional, con esa rentabilidad, y por lo tanto las empresas no se han visto tampoco esa necesidad de buscar nuevos mercados más allá de nuestras fronteras. Con esto no quiero decir que sea fácil comercializar, es muy difícil, es complicadísimo cada año mantener las producciones en los lineales, y yo ahí me quito el sombrero por todos los comerciales, por todos los departamentos comerciales de las empresas que tenemos, porque realmente es una batalla brutal, ¿no? Lo que tienes hoy en día cuando estás compitiendo, repito, con todo el mundo y no en igualdad de condiciones, porque cada país tiene sus condicionantes, sus costes laborales, sus costes salariales, su legislación, sus requisitos sanitarios, etcétera, y realmente es
muy complicado lo que están haciendo nuestras empresas a nivel nacional ya, no digo ya a nivel internacional, sino a nivel nacional, y entonces hay que quitarse el sombrero por todas ellas y por todos los departamentos comerciales que tienen, porque realmente es una labor encomiable la que se está haciendo, pero repito, afortunadamente de momento estamos siendo competitivos, estamos siendo rentables, siempre entendiendo que nuestras producciones son producciones de calidad. O sea, nosotros no competimos en el mercado de precio, vamos a decir, de las producciones similares de España, ¿no? Nosotros no estamos compitiendo con la fruta de Cataluña, no estamos compitiendo con el pimiento de Murcia, nosotros estamos compitiendo en el estrato de producciones de calidad, ¿no? Estamos compitiendo con producciones que al consumidor puede ser un precio más alto, pero que lo que ellos van a recibir en calidad es muchísimo más que esas otras producciones a un precio más barato. Pablo, ya para finalizar, ¿cuál sería para ti lo que es tu primer reto al frente de Alimentos de Calidad del Bierzo? Con decirte, bueno, lo primero, esto. Pues mira, lo primero que me he fijado es que realmente en el Bierzo, o sea, internamente, nos demos cuenta de todo lo que llevamos hablando en este rato, ¿no? Que nos demos cuenta, primero que sepamos, porque, repito, que muchas veces lo hemos dicho y aunque muchas veces se habla, y de hecho aquí me lo preguntabas, ¿no? Sobre las 6 figuras de calidad, en este caso las 6 que yo represento, y por eso fue la presentación de hace unas semanas a las administraciones, nos damos cuenta que mayoritariamente la gente no sabe realmente lo que es, no sabe la importancia que tiene, no sabe la dificultad de lo que hemos conseguido durante todos estos años, y entonces el primer objetivo, el primero que nos hemos marcado es: vamos a que en nuestra casa nos conozcan, y después de que en nuestra casa nos conozcan, vamos a salir fuera paulatinamente, ¿no? O sea, mercado nacional, y en un futuro, por supuesto, yo creo que el mercado internacional habrá que abordarlo, porque hay diferentes productos o diferentes producciones que creo que en determinados mercados internacionales tendríamos también un mayor valor añadido, ¿no? Pero vamos por partes. Queremos que todo el mundo en nuestra casa, y en nuestra casa hablo en la comarca, en la provincia, en la comunidad autónoma, entiendan lo que somos, lo que representamos, lo que aportamos, y por otro lado lo que podemos llegar a ser si todos ponemos a trabajar, ¿no? El otro día en la presentación a las administraciones, después de presentarles todo esto, yo les decía que necesitamos el apoyo de todos, y el apoyo de todos quiere decir que todos entendamos esto y todos vayamos en esa línea, que todas las políticas que se hagan en la comarca tengan como foco principal el que el sector agroalimentario del Bierzo es un sector importante y que nos puede generar algo. No hablo de ayudas, no hablo de que tengan que poner X dinero, sino que esas políticas tengan en cuenta eso, que cada vez que se haga algo y cada vez que un político en un discurso se le llene la boca con el sector agroalimentario de la comarca, vaya con algo detrás real, que realmente no solo sea para ese discurso, sino que realmente se haya tenido el sector en cuenta para desarrollar determinada política, para poner determinada limitación o para desarrollar determinada actuación, ¿no? O sea, que realmente hagamos ese cambio de chip, que realmente nos demos cuenta que todo eso que estamos buscando fuera, que llevamos décadas buscando fuera algo para que no tengamos esta sangría poblacional, ¿no? Que cada vez somos menos en nuestra comarca, que podamos realmente venderles a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros hijos, a la gente que viene por detrás, que en el Bierzo es un territorio en el que se puede vivir y que se puede vivir muy bien, pues que tengan esa oportunidad económica y que nos demos cuenta que ahí tenemos una gran baza y que no hace falta seguir buscando quimeras, sino que podemos potenciar lo que tenemos, lo que es nuestro y lo que nadie nos puede quitar, porque muchas otras cosas que pueden venir, aunque al final nunca acaban viniendo, pueden ser pan para hoy y hambre para mañana. O sea, el sector agroalimentario no lo podemos mover, no lo podemos desplazar de la comarca. Nuestras condiciones son únicas, excepcionales, pero son aquí, no se dan en ninguna otra zona, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la rineta, de la denominación de origen. Los árboles que ponen nuestros agricultores para producir esa rineta son los mismos árboles que compran los agricultores de Aragón, de La Rioja, de Cataluña o de Valencia, porque no es una planta diferente, ¿no? Es el mismo. De hecho, la mayor parte viene de estos viveros que están ubicados en Francia, en Cataluña, etcétera. Como digo, es el mismo árbol que compran en cualquier otra zona productiva de frutales de España, pero la rineta que sale en el Bierzo es diferente, porque esa diferencia no es el árbol, es la zona. Y eso no se puede llevar a ningún lado. Si tú quieres producir eso, tienes que producirlo aquí. Si tú quieres transformar ese producto, transfórmalo aquí. Entonces, esa fortaleza la tenemos aquí,
y todavía no estamos sabiendo aprovecharla, todavía no estamos sabiendo valorizarla e impulsarla, y seguimos buscando quimeras, que vengan no sé qué fábrica de no sé cuántos miles de empleos, que vengan no sé qué. Al final eso nunca se acaba materializando y siempre tendremos la debilidad que lo mismo que vienen se van. Y lo hemos visto también, por desgracia, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer objetivo, que nos conozcan en nuestra casa, que hagamos ese chip, ese cambio de paradigma y a partir de ahí empezar a impulsarnos fuera. Pues nada, que así sea y aquí estaremos para contarlo y para ayudar en todo lo posible, Pablo. Muchas gracias por tu asistencia hoy a nuestro desayuno. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes nada más decirles que gracias por su atención. Nos emplazamos para el siguiente desayuno digital dentro de un par de semanas. Y nada, recordarles que aquí estamos en el Bierzo Digital para contarles día a día todo lo que transcurre en nuestra tierra. Hasta pronto.